Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras se le enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: «¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca habíamos visto cosa igual». Palabra del Señor. La fe sin barreras. El Evangelio de hoy termina diciendo: «Nunca habíamos visto cosa igual». Y yo creo que ustedes que me escuchan aquí presentes o que están escuchando a través de la radio también podrán decir lo mismo. Nunca habíamos visto cosa igual. Quizá no, pero sí podemos decir: nunca habíamos oído cosa igual. Quizá te sorprenda que entonces diga esto, porque estás acostumbrado a leer este Evangelio, pero mira que el Evangelio, diciéndonos al final: nunca habíamos visto cosa igual, en realidad es así. La voz se corría que estaba Jesús en casa, es decir, había vuelto a casa. Casa, cuando el Evangelio habla así, es la casa de Pedro, ahí al lado del lago. Así es de que Jesús estaba en casa y el chisme se corrió rapidísimo. Y tan se corrió rápido que enseguida la gente se aglomeró, siendo tanta gente que no cabía ya ni siquiera en la casa, y no solo en la casa, no había ni siquiera sitio frente a la puerta. Nunca se había visto cosa igual. En el lago nunca se había visto cosa igual. En la casa de Pedro, tanta gente. Claro que sí. Así era. Es que era una maravilla Jesús, y estaba cautivando ya a tanta gente que arrastraba a las multitudes detrás de él. Pero nunca habíamos visto cosa igual. Resulta que mientras Jesús enseñaba, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, pues estaban tratando de traerle un paralítico, pero esto lo dejo para el segundo lugar. Primero hablamos de que la gente empieza a saber que está Jesús en casa y lo empiezan a decir por todos lados. Jesús está en casa. Y la gente viene a verlo, sintiendo la necesidad de estar cerca de él. Mira qué lección tan maravillosa para nosotros. ¿Tú no sabes que Jesús está en casa? Te quedas como con cara de interrogante porque no sabes de qué estoy hablando, y sin embargo sí lo sabes. Jesús está en casa. Me estoy acordando de una familia, jovencita ella, recién casados, estaban ya teniendo problemas y vinieron al santuario, tú sabes, para arreglar sus problemas. Claro, al final ya cuando estás que te ahogas, entonces sí que piensas en papá Dios. Pues afortunadamente, este matrimonio jovencito vino a la iglesia en vez de ir al brujo, y pues lo primero que hicieron al entrar a la iglesia, pues ya sabes, lo que menos muchas veces se espera uno. Fueron directamente a postrársele ahí al San Judas, según aquello de que Judas es pues el patrono de las causas imposibles.
Y muchos inclusive al pobre Juditas, solo por quererle pedir y sacar el milagro que quieren, pues hasta lo meten en agua y le dicen, ¿sabes qué? Aquí te voy a tener en agua hasta que no nos concedas el regalo que te estamos pidiendo, el milagro que te estamos pidiendo. En aquel entonces, esta pareja estaba ahí y a alguien se le ocurrió decirle a la pareja, oigan, miren, acá está Jesús. Miren, acá está Jesús, que aquí en esta iglesia, aquí en el santuario, lo tenemos todos los días expuesto. Ustedes pueden venir acá sí, este es el que de verdad les va a curar. Pues como que estaban extraños, como pensando, mira, este fanático, como a veces sucede, que cuando hay alguien un poco como más fervoroso, lo miramos todos como si fuera un extraño, un bicho raro. Así estaban mirando esta pareja, a esta persona, pero ella con mucha paciencia y con mucha sencillez les dijo, vénganse, de verdad, acá, pasen un rato aquí junto a Jesús, Eucaristía solemnemente expuesto. Pasaron ese rato y salieron tan contentos que después siguen viniendo y siguen diciendo lo que sintieron en aquella ocasión. El Señor verdaderamente les ayudó a resolver los problemas de su matrimonio. El Señor es el que sana. Estos se dieron cuenta que Jesús estaba en casa, porque hubo alguien que se lo dijo. Tú sabes que Jesús está en casa. Yo también lo sé. Pero verdad que hay veces vamos tan a la carrera que lo que menos pensamos es en pasar un rato ante Jesús Eucaristía porque creemos que es pérdida de tiempo. Si tú piensas que es pérdida de tiempo estar junto a Jesús, que está en casa, que tú sabes que está en la iglesia, ¿no será verdad que cuando luego lleguen los problemas, tú empezarás a perder el tiempo? Y empiezas a perder el tiempo cuando tienes los problemas, queriendo buscar miles de soluciones, perdiendo el tiempo. Porque cuando debiste aprovechar el tiempo de estar con Jesús que estaba en casa, ¿lo perdiste? Cuando de verdad debes aprovechar el tiempo de estar con Jesús, ¿lo pierdes? Entonces la consecuencia es que cuando a Jesús lo necesitas, tú andas perdido. Qué hermosa la actitud de toda esta gente. Aglomerarse en torno, aunque fuera a la puerta de la casa de Pedro. ¿Cuántos a lo mejor dicen que no van a la iglesia porque se llena? Y porque no resisten tanta gente. Y porque les molesta que hagan ruido los niños. ¿Tú entonces al menos te quedas a la puerta? ¿Al menos a la puerta? ¿Consciente de que ahí está Jesús, en la casa, en donde debe estar? Bueno, pues esta es la lección. Saber que Jesús está en casa y ir a la casa de Jesús. Pero luego acontece lo que yo llamo la fe sin barreras. Porque estos hombres que traían, estos 4 hombres que traían al paralítico, que debiera ser su pariente o su amigo, quien fuera, pero lo traían, y lo traían con toda la fe de que aquel paralítico sería curado solo con presentarse ante Jesús. Pero la multitud no les dejaba pasar, les estorbaba. Aquí no había pensado en esto, pero lo digo de paso. ¿Cuántas veces también la gente nos estorba para llegar a Jesús? ¿Cuántas veces hasta la propia familia nos estorba para llegar a Jesús? Porque el esposo va contra la esposa en cuanto a la fe, o la esposa va contra la fe del esposo, o los propios abuelos van en contra de sus hijos porque están teniendo una expresión mejor de fe. Hasta los propios de casa nos pueden estorbar. Pero hay también gente que nos estorba, que se burla de nosotros y nosotros le hacemos caso. Pero estos 4 que llevaban al paralítico, ni siquiera la gente les estorbaba. Ellos iban decididos con su fe, una fe sin barreras. Y aquí viene la otra expresión con la que empezamos. Nunca hemos visto cosa igual. Pedro nunca había visto cosa igual, que le hicieran un agujero en su casa y en el techo además. Jesús, que estaba ahí explicando, nunca tampoco se imaginó que mientras estaba explicando le hicieran un agujero en la casa donde estaba y empezara a caer polvo y él empezara como a decir, ¿aquí qué pasa? El Evangelio nos narra la cosa como muy sencilla, pero en realidad aquello fue y debió ser maravilloso.
¿No te parece que es maravilloso que de repente tú estás tranquilo en casa, o sorprendente por lo menos, y tú te quedas como eso, de aquí qué pasa? Y Pedro, imagínate, con todo lo que era Pedro de entusiasta, pero también de fogoso y de irritable y de pasional, oye, que le hagan un agujero en su casa. Y el Evangelio no nos habla de que Pedro se irritó. Seguramente algún movimiento de sorpresa y también como de agitación habrá hecho, y Jesús le habrá dicho: tranquilo, Pedro, porque Jesús, que también se sorprendió, que nunca había visto una cosa igual, también Jesús actuó de manera paciente, de manera comprensiva, y se dio cuenta, detrás de esta fe sin barreras, de estos 4 y el paralítico, 5, de tal manera que la expresión de Jesús, al ver la fe de ellos, espontáneamente fue: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Pero qué extraña respuesta de Jesús. Estos vienen a que les cure de su parálisis, y Jesús les sale por donde menos esperan. No, hijo mío. Tú, cuando vas también a que Jesús te cure, a lo mejor de tus dolores, de tus penas, de tus aflicciones, Jesús también te sale con lo mismo. A Jesús le interesa primero que tú sanes de verdad primero en tu alma, y la otra sanación viene por añadidura. Así pasó con este paralítico. Tus pecados te quedan perdonados. Por eso, cuando tú te acercas a Jesús, busca primero que tus pecados te sean perdonados. El resto vendrá por añadidura. Pero ahí había fariseos que criticaron esta situación. Pero qué crítica tan maravillosa. Así la llamo yo. También nunca se había visto esto. Una crítica maravillosa en el sentido que dicen: blasfemia. ¿Cómo puede decir que sus pecados o los pecados del paralítico quedan perdonados? Eso solo lo hace Dios. ¡Qué lógicos! Eso solo lo hace Dios, solo Él puede perdonar. Pero no habían dado el salto de la fe, de descubrir que en este Jesús de Nazaret, el amigo de Pedro, en la casa de Pedro, estaba también demostrando que era Dios, dándole el milagro de: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Sí, no es que era ilógica la conclusión de estos fariseos. Solo Dios puede perdonar los pecados. Era ilógico nada más que ellos no concluyeran que Jesús era Dios. Eso es lo más ilógico. No había blasfemia. Por eso Jesús les da esa respuesta y hace el milagro. Es decir, lo que por añadidura Jesús les da, también ellos lo buscaban, la curación de la parálisis. Pero antes Jesús curó la parálisis del alma. Déjate pues tú, deja que yo también, porque hablo por mí, dejemos que todos el Señor nos cure de nuestras parálisis espirituales, para que entonces también nuestras otras parálisis, las corporales, las psicológicas, las humanas, también desaparezcan. Y cuando todo esto sucedió, la bonita conclusión, que tampoco se había visto antes: todos se quedan atónitos, todos dan gloria a Dios, y todos seguramente empiezan con el chisme. La bonita conclusión: enseguida difundir la noticia, enseguida todo mundo descubrir lo que los fariseos no lograban descubrir. Todos dieron el salto lógico: aquí está Dios, si tales milagros ha dado a los hombres. Aquí está Dios. Por eso, vayamos a la casa donde está Jesús. Ahí está Dios, ahí está tu sanación, ahí están las curaciones de todas tus parálisis, las tuyas, las mías, las de todos. Y así, todos unidos, acercándonos a Dios, no importa si por el techo o por la puerta, descubrimos: tú eres mi salvación, tú eres mi sanación, creo en ti, Señor. O las palabras de Tomás: Señor mío y Dios mío. Amén.